Hola a todas las personas, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote, esto que son las reseñas de Ponchote. Estamos retomando esto de las reseñas sobre diferentes documentales, películas, series y libros, que yo sé que les encanta. Y hay un libro que estaba pendiente, y que todo el mundo me lo estaba pidiendo y me di a la tarea y quedé muy sorprendido con lo que me fui encontrando en este libro. Y es Gloria, escrito por Sabina Berman, una historia sobre la fama y la infamia, que ella menciona cómo exactamente al mismo tiempo que estaba sobreviviendo en la fama, la fortuna, todo el mundo la amaba, todo el mundo la quería, estaba pasando lo peor del mundo dentro de la infancia. Es bueno hacer mención que este libro fue producto del guión de la película sobre Gloria, que ya hice una reseña aquí en el canal y que todo el mundo puede ver la reseña que hice de la película de Gloria, que sigo pensando exactamente lo mismo, pero esto me confirma muchas teorías que son interesantes de analizar y que aquí vamos a estar viendo, porque yo siempre dije, este libro parece que le está haciendo un tributo a Sergio Andrade, lo está justificando, no puede ser que otro proyecto que esté justificando a Sergio Andrade, y vamos a darnos cuenta cómo, por qué sí tenía yo razón. Vamos aquí a ver parte por parte. También es bueno, ¿en qué momento se hace esto? Cuando Gloria recién estaba saliendo de la cárcel y todavía estaba buscando cómo sacar adelante su carrera, que tenía muchas dudas respecto a cómo le iba a ir. O sea, yo creo que si hubiera tenido idea de cómo le iba a ir de bien, no se hubiera metido en los problemas que metió por hacer este libro. Pero la historia de cómo surge la película es interesantísima, o sea, en verdad, interesantísima. Yo nunca me imaginé que había hasta el productor de la trilogía del Señor de los Anillos, que todo este proyecto lo levantó un chavito de 19 años, un chavo de 19 años levantó todo este proyecto de la película y lo llevó a las ligas mayores, lo cual es increíble. Y creo que es lo que vale la pena. Entonces, repito, este libro salió porque una vez que se hizo el guión para hacer la película y salió la película, hubo una demanda porque decían que había varias cosas que estaban mal y que no se había cumplido unos acuerdos y demás. Y este libro es como la forma de justificar todo eso, como la forma de decir, esta es la información que tengo. Saludos a todas las personas, como ven en el crédito aquí abajo, voy a contestar hasta el final para que quienes vean esto en repetido no les toque ver un montón de saludos, ¿va? Entonces, saludos a todas las personas ahorita y seguimos avanzando. Y bueno, exactamente, esta película surgió de dos personas. Christian Keller, que es un chavito de 19 años, que ahorita vamos a conocer un poquito más su historia, y fue producida por el productor de Avatar, para que tengan una idea. Quienes contactaron a Sabina, que estaba como muy peleada con la edad de estarlo haciendo. Después de que hace esta película, o de que está en el proceso de hacer la película, ¿qué creen? Recibe 3 demandas, Sabina Berman, por parte de Gloria y de Armando, para hacer e impedir que esta película saliera o que este guión siguiera como estaba planeado. ¿Por qué? Porque cuando Gloria acepta hacer esta película, vamos a ver ahorita en detalles, cuando acepta hacer esta película, ella pensaba que únicamente ella iba a contar su historia y que la iban a hacer como ella lo estaba diciendo. ¿Cuál es la sorpresa? Que Sabina Berman tiene entrevistas con Sergio Andrade, con Patti Chapoy y con Laura Suárez, lo cual hace que Gloria se enfurezca porque pues, dice, oye, a mí nunca nadie me avisó que ibas a poner también las versiones de ellos o que ibas a contraponer todas las partes para poder llegar a un acuerdo final. Eso la molesta mucho, sobre todo porque no había visto la película y no sabía qué había dicho Sergio, no sabía qué había dicho Patti o Laura y qué es lo que pudiera salir de todo esto. Y Sabina, que tiene toda la razón del mundo, dice, yo no podía hacer algo si no tenía todas las versiones y todos los puntos de vista de las personas que estaban involucradas en esto. Entonces ella lo que hizo fue exactamente lo correcto, que fue irse y ver las fuentes que ella consideraba más oportunas. Ahorita vamos a adelantar lo de Sergio Andrade, que a mí realmente sí creo que le dio en toda la torre. Y creo que de nueva cuenta Sergio Andrade la manipuló. Creo que no hay ninguna historia que esté contada sobre Sergio Andrade que sea real, porque este hombre con quien hablaba, terminaban haciendo lo que él quería. Y creo que Sabina Berman también le pasó un poco lo mismo. Respeto mucho su trayectoria como periodista, pero sí, finalmente también se dio a los encantos de Sergio Andrade. Este, vamos a ver también todo el escándalo que se hizo con un tapete verde. Con un tapete verde que fue producto de una demanda. Un tapete verde provocó toda una demanda. Así que vamos a ver cómo vamos a estarlo haciendo. Dice que en toda esta plática se habla de que Gloria Trevi era tan famosa que incluso pudo haber llegado a ser presidenta. Y yo no lo dudo ni tantito. De hecho, siempre mencionaban que Sergio decía que iba a ser esto un partido político o una religión. Y sí, para las dos iba que volaba. Pero se descubrió todo este escándalo
de niñas menores o demás. A ver, la historia de Christian la voy a hacer un poquito más adelantito de cómo se fue haciendo la película porque es muy importante. Él consigue los derechos para transmitir la vida de Gloria por $250,000. A ver, déjame checar aquí, por $250,000. Tenía solamente 19 años y él en realidad estaba pues por todo el mundo, él le gustaba mucho pasear. Sí, era de familia de dinero, o sea, sí era de familia de dinero este chavo, pero no tenía tanto año, que le gustaba viajar por el mundo. Christian Keller es el nombre de este chavo. Dentro de esos viajes por el mundo, él quería nació el 6 de febrero de 1986 en Suiza, en Zurich, Suiza. Bueno, él quería levantar el proyecto de la película de Alejandro Magno y resulta que se lo ganaron y lo estaban haciendo con Colin Farrell. Él estaba completamente triste y decepcionado porque era el proyecto de su vida, lo que realmente había querido. Y de repente, leyendo un periódico, ve un artículo sobre Gloria Trevi, que no tenía idea ni de dónde era, déjame voltear por acá, ni de dónde era, ni por qué lo estaba haciendo. Ve un artículo de una Gloria Trevi, se empieza a interesar y decide que quiere hacer una película ahora sobre Gloria Trevi, nomás porque vi un artículo en un periódico. Háganme el favor. Empieza a buscar información de ella y todo el mundo le decía, ¿Gloria who? ¿Cuál Gloria? O sea, pues imagínate, en los contactos que tiene él, imagínate, suizos y demás, ¿Gloria qué? ¿Gloria qué? No entendía nada. Y durante un año intenta buscar los contactos de Gloria para poder levantar el proyecto y no encontraba hasta que después le dan los datos de su agente, que se llamaba Sara Soto. Le dan los datos de Sara Soto y se contacta con ella. Así nomás él, de 19, 20 años en ese momento, como 19, 20, no sé cuántos tenía exactamente, le escribe, le dice, oye, quiero los derechos de la vida de Gloria Trevi. Y ándale que le dice que sí. Hay que recordar que en ese momento Gloria estaba recién salida y estaba viendo si iba a poder levantar su carrera o no. Sí, claro que sí, cuesta $250,000. Y él le dice, oye, está un poquito caro, ¿qué te parece si te lo puedo pagar a plazos un poquito? Y le dice, sí, no hay ningún problema, ok, va, adelante, voy a cerrar, y le da el 2.5% de anticipo. Únicamente de los $250,000 le da el 2.5% en este momento y ya con eso aparto y soy dueño de la vida de Gloria Trevi. A mí se me hace increíble, así que un buen día hable y que ella se quede con los derechos, pero bueno. Ya que había llegado al acuerdo de que iba a hacer la película de Gloria, pues bueno, obviamente tiene que conocer a Gloria porque quería que ella se lo platicara. Hay varios huecos aquí que luego al final voy a analizar para que entre todos los llenemos y veamos si es cierto. Entonces abre la puerta en Miami, en un barrio de clase media en Miami, dice, y ve a una versión de Gloria mucho más grande y albina, que era su mamá, básicamente, la mamá de Gloria, que es una señora muy guapa. Y después baja Gloria en ese momento. Dice que él no hablaba nada de español y que Gloria pues ahí más o menos medio masticaba el inglés. Y van y empiezan a platicar. Él se queda 7 días se queda con Gloria para poder conocerla y saber quién es y qué estaba haciendo. O sea, viviendo juntos ya y todo, de roomies. La acompaña a todos lados, la acompaña hasta el súper. Me llama la atención que dice que la acompaña a llevar a los niños a la guardería. Jamás me imaginé a Gloria Trevi llevando a los hijos a la guardería, pero así era. Y que era súper amable con todos y que conseguía que a todo el mundo le sonreía, que hablaba por teléfono y que hacía todo lo necesario para regresar con todo. Su idea era, quiero regresar a este medio artístico, porque pues, bueno, sabemos que salió muy dañada su imagen después de lo de la cárcel, y le costó trabajo levantar, pero pues bueno, finalmente lo logró. También menciona que él, luego vamos a ver por qué. Yo creo que tuvo que ver porque lo demandaron, porque pone algo que a mí se me hace que no tenía por qué mencionar, pero dice que eso, que pregunta, oye, ¿y Armando dónde está? ¿Dónde está su esposo? Que le dice, no, es que no puede llegar a Estados Unidos porque tiene unos problemas con la justicia y no puede cruzar la frontera. No sé qué sumaba, pero bueno, igual lo estaban poniendo. Por otro lado, en Nueva Zelanda, en Wellington, Barry Osmond, que era el productor del Señor de los Anillos, de repente llegan y le tocan la puerta de su coche y le aparece este chavo, este compadre, mide 1.90, es casi albino, no es casi, es albino, y le toca la puerta a un chavito de 20 años, imagínate con este señor productor. Le dice, hola, ¿cómo está? Lo había visto en otro lugar y le ha platicado que tengo una película, y quiero platicarle el proyecto para que lo vea y me diga qué hacer. Y de repente le dice, pues claro que sí, vente a mi casa y nos tomamos unos bisteces. Imagínense el nivel de este señor. Le dice, claro que sí, te vamos a platicar de la cocina.
y que comieron bisteces con brócoli. Y le dice, ¿sabes qué? Quiero que me ayude a hacer esta película, a levantar el proyecto. Y le deja el guión de su película, que en teoría había escrito él, pero yo tengo una duda de que ese guión lo había escrito otra persona. Ahorita vamos a ver, es que hay muchas historias aquí que van sirviendo. La cosa es que Barry lo lee y le dice, el guión se llamaba Trevi. Y le dice, ¿sabes qué? Este guión no sirve para nada. No sirve, no me gusta. Y si quieres hacerlo, necesitas dos cosas. La primera, $7 millones. Y la segunda, una guionista. Pero tiene que ser mujer y tiene que ser mexicana. Esa es la condición. Y de hecho, se menciona más adelante en varias entrevistas que lo que querían era como una versión mexicana del Silencio de los Inocentes. Entonces, yo no sé si Sabina Berman sea la única opción que haya tenido para hacer el libro, pero bueno, lo que están pidiendo aquí respecto al guión o a la investigación era algo parecido. Hablan con Sabina Berman, que es pues, una escritora muy reconocida, obviamente, en México, porque querían eso, querían grandes nombres, querían una gran autora mexicana. Y sí, porque estaban metiendo puras personas importantes en fotografía, en producción, en dirección, pura gente mucho, mucho, muy importante. Y cuando piensan en Sabina, Sabina está en el barco y le dicen, oye, ¿quieres hacer un guión sobre la película de Gloria Trevi? Y ella dice, no, y cuelga. Para eso Sabina escribe con un montón de detalles y cuidado y que estaba viendo esto. La mitad del libro es detalles que luego yo no sé qué tanto le gustan a las personas, pero bueno, ella dice que no iba a ser el guión. Y la buscan de nuevo. La buscan de nuevo, pero le enseñan la carpeta donde se ve exactamente que estaban metiendo puros fotógrafos, productores, directores, puros ganadores de Oscar. O sea, no era la película que iban a hacer versión patito, no, era música, fotografía, todo era el equipo como el Dream Team. No era un proyecto latinoamericano, era un proyecto norteamericano con los nombres más grandes de la industria pensando en hacer este proyecto. Y ya como que dijo, bueno, quizás sí me late un poco. De hecho, la llevan a Estados Unidos a conocer a Barry, el productor, y pone solamente dos condiciones. Dice, ok, va. Lo voy a hacer con dos condiciones. La primera es, Gloria es la que debe contarme su vida directamente. O sea, ella tiene que ser que me cuente su vida. Y la segunda es, una vez que yo termine el guión, Gloria no se puede meter y decirme, oye, pero quítale esto y ponle. No. Si me dan esas dos condiciones, adelante. Yo con todo gusto lo hago y dice, bueno, va, ok, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver si llegamos a un acuerdo con Gloria. Ella dice, no vamos a ver, o es eso o no hay forma de que siga haciendo. Imagínense cómo estaban las cosas en ese momento, que la quieren llevar a un concierto de Gloria Trevi en un lugar muy pequeño y cuando llega a querer conocerla, el lugar estaba con muy poquitas personas afuera, dice que como 30, y el concierto, el dueño del lugar lo tuvo que cancelar porque no había personas que vieran su concierto. Y hoy por hoy es la artista que más conciertos llena en Latinoamericana. Pero bueno, no sé si Shakira, pero bueno, le va increíblemente bien. Y en ese momento, para que vean cómo es este medio y cómo la carrera va cambiando mucho, no pudo llenar un lugar y había 30 personas y cancelaron ese concierto. Creo que está bien que pongan este detalle para que nos demos una idea de por qué Gloria tal vez accedió a hacer esta biografía, porque ahorita sería impensable pensar que lo estaba haciendo. Dice el chavo que le decía a Sabina, no, pues que sabes que fui con 40 productores de los más importantes y que le, que le decían, who is Gloria Trevi and who are you? O sea, ¿quién es Gloria Trevi? ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿De qué me estás hablando? Y lo mandaban a la fregada, que de hecho fue con Guillermo del Toro y que Guillermo del Toro le dijo, are you not? O sea, ¿estás loco? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa, compadre? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pero en ese momento que estaba ahí, había una rica heredera de alguien que tenía mucho dinero que le sobraba y dijo, ay, Gloria Trevi, me encanta, qué increíble. Entonces le dio unos cuantos cientos de miles de dólares. Así la suerte de este muchacho que de repente de la nada ya tenía una pequeña fortuna para seguirlo haciendo y pues bueno, obviamente pagar los derechos de Gloria. Gracias, Alma Lilian. Entonces, dice que al fin conoce Sabina Gloria, que en un hotel muy chafa y muy feo, rojo con dorado y que muy naco, en un hotel en Reforma, junto a Sara Soto, la que era su agente en ese momento, y que le empiezan a decir, no, mira, sí, lo que queremos que hagas con el libro es esto y lo otro, y que hablemos de esto, y que la pongas como Superman, y que tiene poderes, y estoy exagerando, y que si la Mujer Maravilla, y que si era virgen, y que ella nomás escuchaba así como bla, 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 más, sí, ajá, sí. Voy a hacer lo que ustedes me digan, por supuesto. Estoy aquí nomás para que me manden.
Y ya, cuando ya después de que le dicen todo lo que estaban haciendo, le dice a Sabina Berman, ¿sabes qué? Para mí la verdad tu historia es una nube de confusiones. Leí el libro que tú escribiste, el de Gloria, que Gloria ya dijo que no está orgullosa, que estaba en un momento diferente. Se ha hablado mucho de que lo escribió la mamá, de quién lo escribió, demás. Pero Sabina leyó ese libro y vean la reseña que está en Historia en Historia, de ese libro de Gloria. Es completamente inverosímil, o sea, no se puede creer nada de lo que dice ahí ahora que tenemos toda esta información al tiempo. Y ese fue el libro que leyó Sabina Berman en ese momento. Dice, y el otro que leí fue el de Aline, que te pone como una persona pues, completamente diferente a lo que tú estás diciendo. Son como dos versiones contrarias. Dice, no quiero basarme ni en el de Aline ni en el tuyo. Quiero que si vamos a platicar de esto, me cuente la historia desde cero. Vamos a empezar desde cero y vamos a ver cómo seguimos avanzando. Y que le dice, tampoco entiendo por qué me quieres contar la historia de cómo descendiste hasta la infamia. O sea, yo no lo haría, como por qué razón me voy a andar quemando y voy a decir cómo me fue y cómo terminé en la cárcel y acusada de 1000 cosas. Yo no lo haría bajo ninguna circunstancia. Y que el chavo nomás decía, no me ayudes, cállate, no me estás ayudando, la vas a rajar. Y que Gloria le dijo, quiero reivindicarme, quiero que la gente me quiera de nueva cuenta, que sepa quién soy, que todo ha sido una injusticia y demás. Entonces, ahí es donde dice que van ahora sí a la casa donde viven Gloria y Armando, que es la casa de la mamá de Armando, que ahí está la mamá de Armando que tenía casquete corto y que empiezan a comer mariscos. Muy rica la mariscada, la están tratando muy bien, y le platican la historia de cómo Armando iba a la cárcel a visitar a un amigo que estaba por ahí encerrado y de repente conoció a Gloria. Armando quería ser cantante, decía, oye, está poca madre, yo quiero ser cantante y está increíble que me hagas unas canciones muy bonitas y demás. Y Gloria le dice, yo ya no escribo. Yo ya cerré ese capítulo, yo no quiero saber de nada, me duele escribir. Y pues bueno, finalmente no le escribió ninguna canción, fue la forma de estarse acercando, pero fueron avanzando en la relación. De hecho, Armando empezó a ayudarla mucho en su defensa, en los juicios y demás, y se hicieron novios. Ya saben, que primero el dedito, luego el otro dedito, luego la manita, y luego ahí se fue llevando y terminaron siendo novios, y de ahí fue la historia de amor. Un día, pues ya sabes, hacen novios y se ponen la cosa media tóxica. Un día él, no sé por qué razón, no fue a alguna audiencia o algo así del juicio. No, bueno, y ella hizo el drama de su vida. El drama de su vida no puede ser. Me abandonó, no vino un día, yo que me puse bonita para él, no lo puedo creer. Y que le escribe una canción, que le canta en ese momento a Sabina, que se llama Soledad la canción. Se sentía completamente devastada, pues ya después seguramente se arreglaron, porque nomás falta un día, Gloria, qué necesidad de andar haciendo todo eso. Y dice Sabina, en ese momento fue cuando decidí hacer la historia, porque dije, ok, ya tengo una historia. Ella platica de la Bella Durmiente, de cómo hay una parte que a ella le llama mucho la atención, que es como el príncipe agarra una espada y lucha contra muchas zarzas con espina para poder llegar a la princesa y finalmente besarle y quedarse con ella. Yo ahí dije como, ¿en qué momento la historia de Gloria es una historia de una princesa que llega a un príncipe a salvarla? Y dice, no, Gloria es ese príncipe, las zarzas son todos los problemas que ha tenido, las demandas, lo que le han dicho y demás, y la princesa es la Gloria, esa Gloria que va a volver a alcanzar después de haberla pasado muy mal y todo lo que tuvo que sufrir, agarrará su espada como un príncipe, va a acabar con las zarzas y va a llegar a tener el éxito. En ese momento pasaron por la sala y dice ella que ve un tapete verde de estambre color pasto. Ese tapete fue producto de una demanda más adelante porque se puso en una entrevista para la revista Gato Pardo y Armando la demandó porque decía que eso era como decir, era una casa de nivel medio, como, ¿por qué mencionas ese tapete verde? Si el tapete era Armani, ¿cómo que un tapete ahí nomás tejido si era Armani? Me estás poniendo como si yo fuera pobre y no, si había lana. Y ese fue el motivo de un juicio, aunque no lo puedan creer. Pero bueno, ese juicio hizo que se tardara mucho tiempo en el poder escribir la película y por eso posiblemente no salía. Yo creo que era una argucia legal que se vale. Pero bueno, ese tapete verde, que fue un producto de una demanda, dice ella que llegó, que lo vio y que dijo, pues está a gusto, me puedo quitar los zapatos para estar descalza. ¿Cuándo se imaginó que ese tapete le iba a costar una demanda? Que finalmente la demanda no procedió, pero pues bueno, estuvo un tiempo ocupados en un juicio. Entonces la estaba entrevistando y que le dijo, ¿sabes qué? Cuéntame de tu música. ¿Cómo está tu música? ¿Cómo la vas sintiendo? ¿De dónde viene? Y que ella le dice, ¿sabes qué? Vamos a fumar. A mí yo nunca, no sé por qué nunca me hubiera imaginado a Gloria Trevi fumando, porque dice Gloria, es una de las cosas que aprendí en la cárcel, que le da risa, vamos a agarrarnos en confianza y vamos a echarnos un cigarrito y ahí empieza la plática que se va poniendo chida. Dice, bueno, pues desde muy niña quería ser como Elvis Presley,
y componía canciones como Al Diablo con la Escuela y Te Quiero, Caníbales Enanos, y le cantó en ese momento una que se llamaba Amor Cavernícola. Me imagino que era como un gatata, ay, 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 te quiero, no sé, algo así por el estilo. Luego le pregunta de Sergio Andrade. Ya llega el momento de decirle, oye, ¿y qué onda con Sergio Andrade? ¿Qué fue lo que pasó? Y ella, aquí es donde empieza la cosa media rara. Dice, no, pues que lo llamaban el Rey Midas. Tener una entrevista con él era como tener una entrevista con Emilio Estefan o como con Quincy Jones. No, este compadre por ahí tuvo 4 éxitos, pero no hay forma de compararlo ni con Emilio Estefan ni con Quincy Jones. Por ahí bastante mediocre el hombre este. Pero bueno, desde aquí otra vez era ponerlo como el Rey Midas, el máximo, el supremo. No, era ahí medio pinche. Quien está fregando con eso. Llegó a las 2 de la tarde a su oficina, menciona Gloria, y que ahí la tuvo esperando 12 horas, que primero hizo como un precasting una licenciada, que ya había mencionado Raquel el nombre de esta mujer que estaba trabajando con Sergio en ese momento. A mí lo que me dice esto, que es algo que ya sabíamos aquí en las investigaciones, esto no empezó con Gloria y Raquel, esto ya venía desde antes y ellas ingresaron o fueron captadas por un equipo que ya estaba formado desde antes. Llega de 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana y que Sergio la vio y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer bien directo, ¿aprendes a tocar el piano en 2 meses? Sí, yo aprendo a tocar el piano en 2 meses, bueno, vamos a ver si te llamo o no te llamo. Y que ella se fue muy preocupada. Aquí no menciona nada de que le pidió que se quitara la ropa ni nada de eso. Después sí lo ha mencionado, pero bueno, estamos hablando de lo que sucedió en este momento que lo dijo. Dice Gloria que le pareció muy joven para su fama, que le impuso por serio, que brillaba. Dios santo de mi vida, porque vamos a seguir hablando bien de este hombre, pero bueno, entiendo el momento en el que brillaba. Que le cantó la del cofrecillo con una canción ranchera, que no le dijo nada, y que al final sí le llaman, le dicen, ¿sabes qué? Va a haber un proyecto que se llama Boquitas Pintadas, y nos interesa que estés con nosotros, y todo bien. Dice que en ese momento, cuando está entrevistando a Gloria, que Gloria le pide que apague la grabadora, y que Sabina se queda como en shock, y ok, apaga la grabadora, y se acerca a Gloria y le dice, no es necesario hablar de Sergio Andrade para contar mi historia. Le dice, ¿cómo no es necesario hablar de Sergio Andrade si él hizo tu carrera, si él fue quien te metió en este problema, si él era tu representante, si él firmaba todo? Y que ella le decía, no, o sea, yo no creo que sea necesario hablar de Sergio Andrade porque mi historia se puede contar y él como de fondo, pero que la historia sea mía únicamente. Porque además no quiero inmiscuir a otras personas o a las otras chicas, no quiero que se hable de ellas, que creo que también era una forma muy inteligente de Gloria, porque hablar de las otras chicas era hablar de los posibles delitos, no de los posibles, de los delitos que estaban cometiendo a manos de este hombre. Creo que quería verla un poco más desde el lado humano y no quería meterse en esa bronca, pero Sabina le decía, a ver, yo no estoy aquí para ser tu fan, y de nada me sirve si no esta historia si no se cuenta también lo negro. Tenemos que ver si eres víctima o victimaria y hacia dónde vas. Por ahí que termina medio tensa la cosa, pero bueno, al día siguiente Gloria ya estaba otra vez como si nada, estaba muy tranquila y le dice, empieza a contar la historia de cómo Sergio se convierte en el señor de las llaves, así lo mencionaba. Porque era como, ¿quieres comer? Te abro una llave y comes. ¿Quieres tener un disco? Te abro una llave y como. ¿Quieres entrar a esta televisora? O sea, casi como un ser milagroso, mágico, místico y musical. Que la dejaba de repente cuando fueron a grabar el disco de Boquitas Pintadas a Los Ángeles, que de repente la dejaba, pero sin nada de comida y que ella hasta se desmayaba en el cuarto, de que no comía absolutamente para nada. Y que después, cuando de 3 días que la tenía sin comer y se desmayaba, la llevaba a comer a un restaurante de comida italiana abundante y delicioso y muy rico todo. O sea, de ella, no habla de todas como grupo. Eso me llama la atención, porque como grupo, según yo, deberían estar todas juntas, pero ella estaba encerrada sola en un cuarto, sin comer. Yo no sé si ahí la relación ya era un poco más de ellos dos, o sí, porque ella dice que ya estaba teniendo casi 18 años, o sea, habla de que era menor de edad, 17 años aún, y que él estaba casado en ese momento con Mari Boquitas, pero y era amiga de Mari Boquitas, ya hemos visto esta historia, en ese momento Mari Boquitas, ahora la conocemos como Raquel, y que le decía, ¿sabes qué? La verdad es que ya, pues lo que dicen todos, ¿verdad? Los casos. No, es que ya la relación no está fría, no hay nada entre nosotros. Lo que pasa es que ella ya no quiere irse con su papá porque su papá la maltrata. Entonces, como su papá le pega y le hace cosas muy feas, ella está aquí, yo de buena gente, con mi enorme corazón, yo la estoy cuidando
para que no regrese con su papá. Entonces, le cuenta esa historia a Gloria, que yo no había visto esta versión de Gloria y me parece muy interesante de cómo la manipula también. Y Gloria termina teniendo algo que ver con él. Y después él mismo es quien le echa de cabeza, que ya vimos también en la película que sale cómo están teniendo relaciones y llega y le trae a Raquel y dice, te lo advertí, ya viste que esta mujer no es tu amiga, órale, es una de lo peor, Gloria fuera, se va de la academia. Y yo tampoco sabía que en ese momento la había corrido y que en ese tiempo que la corrió, que ella cantaba en camiones y que sobrevivió y que comía apenas... Yo creo honestamente que eso fue para que Gloria pudiera sustentar la historia que contó, de que que cantaba en camiones, que comía en las calles, pero según la historia que yo sé o que conozco, Gloria nunca salió de ahí. O sea, a partir del momento en que Gloria entró, ya no salía. No hubo chance de que tuviera libertad de irse a ningún otro lado, pero bueno, esto me hace ver que Gloria seguía protegiendo de alguna forma que no se supiera la historia real y de alguna forma también a Sergio. Entonces dice que no, pues que dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo dejar mi carrera a un lado, que empecé a componer muchas canciones buenas y que dijo, ¿sabes qué? No conozco a ningún productor, al único que conozco es a Sergio. Entonces regresó con Sergio, que porque además tenían muchos secretos y que ya la historia estaba muy así. Y que con las canciones que vio, dijo Sergio, sí, ¿sabes qué? Te voy a lanzar a lo grande, porque me gusta mucho tu música y te vas a llamar La Gloria. Y que ella decía, no me voy a llamar La Gloria, me voy a llamar Gloria Trevi, que se puso rebelde y que funcionó. Esta historia tampoco funciona porque ya sabemos que quien produjo el disco de Gloria fue su mamá, con todo el dinero que al parecer era de la herencia de la abuela Aurora. Pero bueno, quien produjo ese disco fue la mamá. La mamá tenía mucha injerencia, seguía teniendo un contacto con Sergio. Y yo creo que Gloria nunca se fue de ahí. Pero bueno, aquí estamos viendo cómo está mintiendo respecto a todo eso que está pasando. Sale el éxito de Doctor Psiquiatra. Uy, aquí vienen esas cosas que me molestan mucho en los libros. Pero bueno, ahí voy. Dice en ese momento que todo estaba muy bien, pero que el problema inicia por la atención, por la atención o la atracción que sentía Sergio por mujeres jóvenes. Que en Occidente era un crimen, como justificando que, pues nomás porque le tocó nacer en Occidente, porque si hubiera nacido en Arabia hubiera estado perfecto, y pobrecito, qué desafortunado que nació en Occidente, donde es delito estar con mujeres menor de edad. No puede ser que estén diciendo eso. El problema inicia por la atención de Sergio por mujeres jóvenes, un crimen en Occidente, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Y casi como competía, como ponía a las chavitas a competir por quién era la favorita, porque aquí todo el tiempo se menciona la palabra harem, Gloria a las muchachas del harem, o sea, lo dejan resumido a él como un hombre poderoso y un montón de mujeres que le servían únicamente en algo normalizado, porque hasta te dicen en Occidente hubiera sido un delito, no puede ser. Y que el problema fue que nunca supo cuándo parar y así como en un momento ponía a las chicas a competir por él, pues decidió ir más arriba y poner a competir a las televisoras por ver quién se quedaba con Gloria. Toda esta historia que ya sabemos de Televisa y TV Azteca, que se iba a firmar con Azteca, contactan a Pati Chapoy y finalmente se van con Televisa y traicionan. Entonces ya dice aquí en ese momento que Pati Chapoy quedó enfurecida e inicia una campaña de desprestigio voraz, donde decían que Gloria era alcohólica y drogadicta. Yo honestamente, no sé ustedes, díganme, yo no me acuerdo en ninguno de los reportajes y entrevistas que hicieran que decían que era alcohólica y drogadicta. En ninguno, en ninguno, en ninguno, en ninguno. Pero bueno, es lo que aparece en este libro. Ya empiezan a contar la historia de Gloria desde que... Y me llama la atención porque Sabina Berman pues, trabajaba en TV Azteca mucho tiempo y tenía una relación cercana con Patti y con varios de los de ahí de Azteca, pero bueno, yo no sé si hubo un problema o qué onda. Pero empieza a platicar la historia de Gloria, donde dice que el papá le dijo a Gloria, no, es que no puedes estar en ese medio, porque en ese medio solamente triunfan los indecentes. Y que dijo Gloria, pues me vuelvo indecente y ya. Pero yo quiero ser presidenta. No, ¿cómo vas a ser presidente? Si Reagan pudo, ¿por qué yo no? Si yo soy mucho más inteligente. Después le empieza a preguntar Sabina de, oye, pero ¿cómo tuviste tanto éxito y no recibiste nunca ni un peso? Y que decía ella, no, pues que el dinero en realidad, Sergio era el mero mero, pero él tenía tanto trabajo y estaba tan estresado que puso a 2 personas a que se encargaran de la empresa, que ellas eran las dueñas, que eran Katia y Carola de la Cuesta. Katia y Carla de la Cuesta. Ellas se encargaban de la empresa que se llama Conexiones Americanas y ellas eran las responsables de todo, ¿eh?
de todo. Llegaban y tiraban dinero a la cama como si fueran de un cártel y contábamos todo el dinero en efectivo. No sé, dinero en efectivo, Gloria, aguas con las cosas que dicen luego ahí en las entrevistas, porque pues no sé, solamente que les decían depósitos y lo sacaban del banco y luego lo contaban y lo volvían a meter, o no sé cómo estaban haciéndolo. Pero en resumen, lo que está diciendo es que Sergio no tenía la culpa, que él solamente confió en dos mujeres que se quedaron con todo el dinero, porque parece lo que dice aquí. Porque eran unas jovencitas de 20 años que entraron a los cuántos años y qué habían pasado y cómo estaban siendo maltratadas. Pero aquí básicamente lo que hacen es decir, Sergio no fue. Él confió en ellas y ellas se quedaron con todo el dinero. Casi, casi que es lo que están diciendo, es lo que parece que están haciendo. Y dice, él las orientaba, sí, pero ellas eran las dueñas, ¿eh? Ellas contaban los billetes y parecían como narcos. Yo no pedía, dice ella, yo no pedía nada porque yo quería demostrarle a Sergio que mi amor era 100% real, que no era por interés, entonces yo por eso no veía. Dice, oye, ni un billetito de, oye, dame esto para un... No, 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 yo no, eran ellas las que se quedaban con todo el dinero. Entre paréntesis, ellas que habían estado siendo menores de edad, que habían ingresado, que las maltrataban, que las golpeaban, que trabajaban gratis, que estaban siendo obligadas a hacer todo eso y que tampoco recibieron un solo peso de eso durante el tiempo que estuvieron ahí. Pero bueno, aquí, como te lo están pintando, Sergio sigue siendo un santo. Y que le dice en ese momento Sabina, háblame de las novias de Sergio. ¿Qué forma tan vil de justificar o reducir esto a las novias de Sergio? No eran novias, eran niñas que estaban siendo abusadas por ese hombre. Pero aquí lo reducen a novias para normalizarlo, ¿no? Y dice, prefiero no inmiscuirlas. Era el vicio de él, porque él no, era su adicción, porque él no fumaba, no tomaba, no se drogaba, no decía malas palabras, solamente coleccionaba mujeres. Coleccionaba mujeres, no puedo creer que se diga coleccionaba mujeres, como si fueran objetos o una cosa que se pueda coleccionar. Y aquí lo mencionan. Con razón, la película pasó lo que pasó y fue lo que fue. Esto fue después de que ella ya había entrevistado a Sergio, y aquí me queda claro que sigue protegiéndolo de mil maneras diferentes. No sé si por falta de información o porque fue completamente manipulada o porque le pagaron muy bien, porque no lo sé honestamente, pero es lo que estoy diciendo, que hay muchos términos que se utilizan que son, a mí me ofenden. Dice que cuando le preguntó a Sergio, porque ella también habló con Sergio, necesitó el punto de vista de Sergio, lo cual a mí me justifica todo, porque en la película lo ponen casi casi como si fuera nomás, ahorita vamos a ver más adelante, como si fuera un hombre mujeriego y ya medio violento y ya, o sea, como justificado y no el monstruo que en realidad es. Que le decía, bueno, ¿por qué siempre te has enamorado de mujeres jóvenes? No, que dijo Sergio, siempre me he enamorado de mujeres jóvenes, ¿cuál es el problema? Y que le dice ella, muchachas, no muchachas, niñas, la palabra como es, niñas o adolescentes, pero no muchachas, aquí lo justifica y dice muchachas. Y dice él, mujeres con cuerpo de mujeres. Niñas, bestia, niñas, adolescentes que tú abusaste. Pero aquí todavía dicen mujeres con cuerpo de mujeres, qué cosa tan revictimizante. Y hablan aquí de que se divertían de lo lindo, que había grandes comilonas y que se iban todas al cine. No, 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 te lo pintan como si. Y en la película sí aparece, de hecho. En la película aparece como si verdaderamente fuera un harem con un sultán que se divertía con todas, donde todas como se reían. Dios santo de mi vida. Ay, qué coraje me da. Dice, las mujeres solo me buscan por ser famosas. Ahora además son unas interesadas todas. Como si él fuera un santo y las mujeres solo me buscan por ser famosas. Porque pues yo firmaba contratos con sus padres, como diciendo, todo era legal. Yo no, todo estaba firmado. No se puede firmar ni legalizar un delito, señor. ¿Y cómo es posible que aquí lo estén poniendo exactamente? Y Sabina dice, bueno, ¿y cómo quería que no lo quisieran por interés si él era lo que prometía? Si su primera carta era yo te voy a hacer famosa, pues ¿cómo quería que lo quisieran por él? Vete a buscar otro tipo de personas que no quieran fama además. Y que Gloria en ese momento dice, se me pasó la mano en lo de la lealtad, ¿verdad? Sí, Gloria. Se te pasó la mano en lo de la lealtad. Eso es completamente verdad. Después habla con la fotógrafa Maritza, que es la que hacía todos los calendarios, y que le decía, no, pues que me gustaba mucho que Sergio fuera transgresor, porque si yo le decía que si hacemos esto del comandante Marcos o de presidenta o de mal, lo hacía y estaba muy bien. Durante los dos primeros calendarios, que en el tercero ya dijo, ¿sabes qué? Quiero algo más natural y vámonos a Acapulco para poder hacerlo así con la naturaleza. Y que ahí ya empezó a haber cosas muy raras, que Gloria estaba muy silenciosa y que todas las chavas, estando en la playa, duraron toda la semana
con pants, donde no podía enseñar nada de su cuerpo y con el mismo pants todos los días. Que era así como de, oye, ¿por qué fregado las tiene así con pants todo el tiempo? O sea, ¿qué están ganando con eso? Y aquí Gloria menciona, dice, es que siempre me vigilaban, hasta cuando iba al baño, como si ella fuera la presa de todas estas mujeres que eran las malas, que eran niñas menores. Y que era verdad, además, porque sí era cierto que siempre la vigilaban a ella, y a todas las demás, todas se vigilaban con todos, ninguna estaba sola nunca, y sí lo menciona Gloria después, Gloria también lo menciona, que ninguna estaba sola nunca. Pero visto desde la mente de Gloria, pues es verdad, que nunca la dejaban y que era por cuestiones de salud. Ella lo justifica de esta forma, que porque como Gloria era bulímica, que ella ya había comentado que había sufrido de eso, la estaban cuidando para que no estuviera vomitando y no se pusiera mal. Algo que dice ella es que no tenía bulimia, que en realidad únicamente tenía una tos crónica y que siempre, como tomaba refresco en el concierto, salía y le daban ganas de vomitar. Creo que seguía viendo cómo justificaba muchas cosas y que él justificaba que no la dejaba tener novias porque le pregunta, ¿y tuviste novio? Dice, no, yo no voy a justificar, pero bueno, es que si invertía en ellas y luego se casaban, pues se acababa la inversión, entonces por eso no tenían que estar con nada. Ya después le dice Sabina Berman, que esta es otra historia que platica, que ha sido motivo de controversia y que me gustó mucho cómo contestó Gloria, porque dice, bueno, Sergio dormía en su cuarto, tú dormías en el piso del cuarto de Sergio y todas las demás dormían en otros lugares. Entonces tú eras como la reina del harem, ¿no? Y Gloria le dice, no, la reina del harem, era la gallina de los huevos de oro y se me daba el trato de la gallina de los huevos de oro. Que es verdad, ¿eh? O sea, creo que no era como que fuera la reina del harem. La reina del harem a lo mejor dormiría con él o más cómodo. La tenía como la gallinita ahí al lado, abajo, vigilándola de que no la manipularan o que no la controlaran. Pero sí es muy triste la respuesta de era la gallina de los huevos de oro. Que en ese momento le llega a Sabina un mail donde le decían, ¿sabes qué? Danos nomás 10,000 pesos, te damos una información súper fuerte que no se imagina nadie de ella y demás. Y que ella dijo, no quiero información, pues así porque puede ser falsa o corrompible, que no aceptó. Y le dice, oye, ¿te golpeó alguna vez Sergio? Y que ella dice, sí, y ahí viene la famosa historia de la lata de atún, que aquí dicha por ella fue que a Gloria sí le dio mucha hambre y que sí se comió una lata de atún. Que en friega Sergio se dio cuenta y que le dijo, ¿te comiste una lata de atún? Y que lo negó Gloria, que Raquel le dijo, no, pues sí, sí se lo comió Gloria. Y que Gloria lo negó y que dijo, ok, entonces Raquel es la mentirosa y que le puso una golpiza a Raquel impresionante, que ella se sintió súper mal de ver cómo la estaba golpeando y que después le dijo Gloria, no, fui yo, y que ahí fue cuando se volteó con Gloria y por primera vez la golpeó muchísimo y dice Gloria que sentía que se lo merecía, porque había mentido, porque había traicionado a su amiga y que ella empezó así a justificar los golpes que le daba pensando en me lo merezco. Y dice una frase muy fuerte que es, yo siempre pensé que las mujeres éramos superiores a los hombres, a excepción de él. Lo cual lo pone como en un nivel como si fuera un tipo Dios, a como yo lo estoy viendo. O sea, éramos superiores a los hombres, pero él estaba en un nivel que era diferente a los demás hombres. Aquí viene una parte que sí me molesta y que también tiene que ver con la película y ya había dicho que me molestaba. Que lo ponga en el libro, sí creo que es con la firme intención de atacarla y de descalificar todo lo que Alina había hecho en el libro, que repito, ese libro hasta ahorita está comprobado que dice toda la verdad y fue ese libro quien liberó a todas, incluida Gloria. Que le preguntan, oye, ¿y qué pasó con Aline? Y que según Gloria, Aline tenía 14 años, pero parecía de 18, que ya estaba que era altísima y que estaba muy curvilínea y demás. Todos la vimos en Las Chicas Feas y era una niña, no parecía de 18, era una niña. Y aunque parecía de 35, era una niña de 14. Justificar diciendo que parecía de 18 no hay forma. Y que usaba faldita chiquita y que era como casi diciendo, ella era la mala, ella era la villana, ella lo provocó, ella se lo merece. Señora Sabina, ¿cómo usted está escribiendo un libro y permite como mujer que estas cosas se digan? Yo puedo entender que Gloria en ese momento seguía aún con esta misma dinámica de la que al parecer ya está liberando, pero que usted como mujer haya aceptado poner a una niña de 14 años como si fuera una cualquiera, me hace creer que verdaderamente quien está detrás de este libro y de la película, como lo dije, es exactamente Sergio Andrade.
Sergio Andrade, y usted se prestó a lavarle la imagen por lo que estoy viendo aquí. Dice ahí que ella llegó, o sea, que Aline llegó, mágicamente yo creo, allá a la agencia que la hicieran famosa. Llegó a que la hicieran famosa y ¿qué crees? Y se hicieron amantes. Se hicieron amantes. No, este hombre abusó de ella, de una menor de edad. No se hicieron amantes, no son personas adultas, con consentimiento ambas. Él abusó de ella, y aquí se menciona como que esta niña de 14, que parecía 18, era una interesada que llegó en busca de fama y que se hizo amante de él. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Y que Gloria en ese momento, que obviamente sintiendo su cabeza, decía, y yo pues ya no tenía nada que hacer con él, porque pues porque ya era, ya era mayor de edad, o sea, ya era mayor de edad y no podía estar con él. Sí, por supuesto que entiendo en esta parte a Gloria, que tiene razón. La misma Raquel también lo mencionó en su podcast. Tenía apenas 18 años y ya las hacía sentir que eran viejas y que no servían porque a este le gustaban mucho más jovencitas. Entonces, no sé, esto sí me molestó bastante. Ella se sentía vieja. Es que sabes que nuestra relación es inequitativa, porque a mí me gusta andar con muchas y a ti solamente te gusta andar con uno. Fíjate nada más tú qué conveniente. Es inequitativa, por no decir que eres un abusivo, también de Gloria, que Gloria lo que quería era estar leal contigo, y tú te pones a decir que era inequitativa y que estaba haciendo las cosas mal. También menciona que cuando van a Los Ángeles, que ya eran novios, que de repente Sergio recibe una llamada y que se queda completamente congelado y que le dice, la mamá de Aline descubrió que anda conmigo, igual que Lucero, y que se puso tristísimo y que fueron al cine y que él lloró y lloró y lloró y le dijo, me van a separar de Aline igual que me separaron de Lucero, Diosito Santo, pobre de mí. Y ¿sabes qué? La amo. En realidad la amo, no puedo creer que la amo. Hablaron con la mamá y por favor, yo la amo, la quiero mucho, no la deje. Y ella dijo, bueno, sabes que sí, pero se tienen que casar por la iglesia. Y que así accedieron a casarse. No. Y quiero hacer mención de nueva cuenta. La realidad es que sí, efectivamente, la mamá descubrió que Aline estaba teniendo relaciones, siendo menor de edad, con este hombre que se la llevaba a Los Ángeles para eso. Y Sergio sabía que es delito, en Estados Unidos en especial, y que si no se casaba, podía terminar en la cárcel, porque era delito. Entonces se casó para limpiar sus culpas, no porque la amaba. Esto no era una cuestión de amor, era una cuestión de encubrir un delito que estaba haciendo él, para no poner las cosas como de era amor. Y encima, pues bueno, la mamá ya era como la mala, la que negociaba, y que Aline estando casada, que era una infiel de lo peor, que se besó con uno de Menudo y se besó con un fan y la siguen poniendo como una cualquiera, y que él cuando la descubrió que era una cualquiera se divorció y se puso muy triste. ¿En verdad? En verdad, vamos a decir que encima ella era la infiel y que fue quien hizo las cosas mal y que por eso él es una víctima que se tuvo que separar. En verdad, señora Sabina Berman se puso a escribir un libro diciendo este tipo de cosas, donde está atacando a todas las menores, llamándolas como que estaban en un harem, hablando de Aline como si fuera una cualquiera, cuando era una menor que estaba siendo abusada. No lo entiendo, ¿eh? No entiendo honestamente, pero sí, ahora resulta que aquí en este libro la víctima es exactamente Sergio Andrade, fíjate nada más. Entonces, bueno, Aline, como obviamente la mandan a la fregada por infiel, según este libro, ella se va a Azteca a buscar el triunfo y el éxito que estaba buscando, y ahí es donde conoce a Rubén Aviña y es donde surge la gloria por el infierno. Gloria es un comentario muy bueno, muy, muy bueno, porque le dice que qué opina de ese libro. Dice Gloria, yo creo que el título está al revés, porque debería ser el infierno por la gloria. Porque para poder llegar a la gloria, primero tenían que pasar por un infierno. Creo que fue un gran comentario de parte de Gloria y tiene completa y absoluta razón. Entonces, pues bueno, esto fue parte de la historia que estaba haciendo para poder hacer el guión de la película. Y Sabina Berman se va dando cuenta
voy a irlo resumiendo un poquito más porque ya estamos acá más cercanos. Sabina Berman se va dando cuenta que hay como cosas que no le estaban funcionando y necesitaba tener otros puntos de vista, como hablar con Patty, con Laura Suárez y hablar con Sergio Andrade, lo cual, como periodista, yo se lo reconozco. Se lo reconozco, pero si me hubiera gustado ver toda esa parte de la información aquí al final. Es bueno decir que para poder hacer esta película, él consiguió no solamente los derechos de la vida de Gloria Trevi, sino también los derechos de la vida de Sergio Andrade. Consiguió comprar los derechos de la vida de Sergio Andrade. Y cuando le dicen, oye, ¿cómo fue que conseguiste los derechos de Sergio Andrade? Que era como casi impensable. Porque Sergio le dijo, o sea, porque le dijo a Sergio, le dije que haría una gran película, muy de Hollywood, que las personas que estaban involucradas era, y le daría la oportunidad de dar su punto de vista. Le daría la oportunidad de dar su punto de vista. Es lo que pasó en esa película que ya vimos, que aquí está la reseña en mi canal, vean la reseña de la película Gloria, donde justamente él se hace como si fuera un santo, como que únicamente era un macho medio violento, ahí sutilmente, mientras todas ellas eran unas noviecitas del harem, fíjate nada más, curiosamente. Dice ella, dice la autora que para ella hubiera sido más fácil hacer la versión de El silencio de los inocentes de versión azteca. Yo no sé si es como una pedrada a otra autora que hizo un libro que yo siempre dije que era como la versión del Silencio de los Inocentes, versión latina, que siempre dije, el libro de Claudia Di Casa, que siempre comenté que a mí se me hacía el guión de una gran película de terror y de suspenso, como un thriller. Más allá de las diferencias que ya tuvimos, que están en la reseña, siempre pensé que era un gran libro y inmediatamente lo vi como una referencia al Silencio de los Inocentes, de un monstruo y de una periodista que tiene que entrevistarlo poniéndose en riesgo y que ahí la lucha entre los dos está muy fuerte. Pero bueno, aquí hace esta mención exactamente. Y también se me hace raro, o no raro, se me hace como para tomar en cuenta que exactamente querían una autora mexicana de prestigio. Entonces, no sé, sí creo que los libros pueden ser un poco primos hermanos de alguna forma en cuanto a la investigación o demás. Dice ella que escribió el libro, o sea, el libro fue porque cuando hizo el guión de la película la demandó. Cuando Gloria se entera que está entrevistándose con Sergio y con Patty, enardece, se pone como fiera, con justa razón a lo mejor, porque nunca se lo dijeron. O sea, creo que sí hubiera estado bien que se lo dijeran, ya había firmado, y pone demandas y hace todo lo posible para que la película no salga, porque con justa razón Gloria, ahí le doy completamente la razón a Gloria, que finalmente ella es la víctima y por más que en ese momento estaba en un proceso de transición para lograr estar libre, en ese momento Gloria no podía permitir que su abusador estuviera inmiscuyéndose también en la película de su vida, donde él diera su versión y donde posiblemente en su versión todas eran unas cualquieras, que sí pasó en la película finalmente. Entonces sí hubo ahí un problema fuerte, le doy la razón a Gloria, honestamente, y que fue una forma de responder a las demandas ese libro. Dice que Gloria le contó en la casa de su suegra, le cantó la canción del recuento de los daños y que ella se la imaginaba en la cárcel cantando el recuento de los daños y que fue la parte de la película que tiene razón. Sí creo que la canción del recuento de los daños es la que mejor narra lo que Gloria pasó, que es muy triste, y sobre todo si ves que está recontando los daños en la cárcel, entonces ella consideró que ese debería ser el corazón de lo que era la película. Que también se fue dando cuenta cómo Gloria le mentía, que le decía que cada vez que tocaban un tema difícil, que Gloria le decía, te canto una canción y que luego le cambiaba toda la jugada. O sea, ella fue también como dándose cuenta que le estaba contando información que no era fidedigna y después la iba como acomodando. Una reflexión que hace Sabina Berman, que creo que tiene razón, dice, seguramente si Gloria hubiera tenido más educación, por eso las agarraba tan jovencitas, dice, seguramente las reflexiones que tiene ahorita hubieran sido diferentes. Por supuesto, pero si las agarra desde jovencitas y las manipula, las cambia todo el tiempo, pues no pueden tener una reflexión diferente. Y dice algo que es muy triste y que creo que sí habría que analizar con Gloria, porque dice que Gloria fue preparada y capacitada para doblar las manos ante el sistema, para que le dijeran qué hacer y ella lo hacía. A siempre tener personas que le decían, haz esto y ella lo hacía, haz esto y ella lo hacía, haz esto y ella lo hacía. Entonces exactamente no hay, es tristísimo que le haya pasado eso a Gloria, que haya terminado siendo una víctima del sistema.
que cuando estaba el guión casi terminado, que había 3 cosas que Gloria decía, es que no quiero que salgan estas 3 cosas en especial, te lo pido por favor, no te pido que mientas, solamente omite esto, que no salga, que no salga, que no salga, y que ella decía, no, ¿sabes qué? Si quieres que hagan una historia como la que tú quieres, ve al canal de las estrellas. Creo que te hizo caso, Sabina. Vamos a ver qué pasa con la serie. Por ejemplo, ella menciona que Gloria le platica que viene en la película que se cortó, que cuando estaba en la cárcel agarró una navaja de un rastrillo y que se cortó las venas, pero que fue con Cecilia Soto, que es una política que en ese momento era embajadora de Brasil, y que ella dice, ¿sabes qué? Yo estaba cuidando cada semana los derechos humanos de que no les pasara nada, y íbamos y teníamos todos los reportes, y en ningún reporte eso hubiera venido, que se cortó las venas, tenía que haber venido, porque había mítines y demás. A ver, aquí un punto de vista. Sí está diciendo como que es mentira porque no había ningún reporte, pero también pues, no le van a decir a México de, oye, se cortó las venas porque sería como echarse la culpa a ellos solos también. Entonces a lo mejor sí lo omitieron en la cárcel y Gloria dijo la verdad. Aquí cada quien puede pensar lo que quiera, pero bueno, como lo está mencionando aquí, es como una forma de decir que Gloria le mentía en cuanto a ese tipo de detalles. Dice que no hay mejor publicista para Gloria que la misma Gloria, que todo el tiempo se está vendiendo y que sabe muy bien cómo manejarse, que es brillante y que es muy inteligente, lo cual sí creo que es cierto. Y que ella le decía, ¿sabes qué, Gloria? Di la verdad para que más jóvenes no vivan lo mismo. Hay que acordarnos que este libro fue hace mucho tiempo y que el proceso de Gloria ahora es diferente. Aquí estaba justamente en ese proceso. Dice que tenía un carisma impresionante, que se ganó a toda la gente en la cárcel y también en el convento, porque en los últimos meses de su embarazo, ella estuvo no en la cárcel, estuvo en un convento donde la estuvieron cuidando para que pues, pudiera pasar su parto ahí y no estuviera corriendo peligro, como un tipo de arresto domiciliario y que, pues bueno, que todas las monjas encantadas con ella. Creo que hasta cantaban el pelo suelto las monjas, se embarraban el pelo y demás. Eh, Dice que el productor era como muy perfeccionista con todo, que quería que la música estuviera perfecta, que estuviera fenomenal. Pero sí, nos dimos cuenta que esa película, como yo le había dicho, pues no es la historia de Gloria, es la historia de Gloria también con la de Sergio. Y Sergio tuvo mucho que ver ahí para que lo pusieran como este rey que únicamente tenía su harem, como lo están mencionando aquí. Y, y el Christian Keller, el chavito dice que después de que Gloria dijo que no quería hacer la película, que tuvo que estar 6 meses haciendo camping afuera de Gloria para convencer y que por favor, que dame chance de que ya termine la película, que se quedó sin dinero, que bajó sabe cuántos kilos porque no tenía ni para comer siquiera. Dice Sabina que no entiende cómo hay muchas cosas que habló muy bien de Gloria y que no las tomo en cuenta, pues porque bueno, si a mí me dices 20 piropos y me dices que fui algo que no es, pues me voy a enojar por esa cosa también. No porque me digas muchos piropas puedes levantarme falsos. Pero bueno, dice que la puso al mismo nivel que Juan Gabriel y que Armando Manzanero y que incluso un ingeniero de sonido muy importante en Estados Unidos dice que únicamente hubo 2 artistas que grabaron un disco de principio a fin sin ningún corte, perfecto, que eran Tina Turner y Gloria Trevi. Que la hicieron perfecto. Y dice ella que la película que hicieron no juzga, solamente presenta hechos. No, señora. La película que usted hizo sí juzga. Y juzga muy fuerte a Lynn, por ejemplo, y a Sergio lo deja como si fuera un santo. Y a todas las demás niñas las deja como si fueran exactamente eso, una reina del harem que se la están pasando bien en una alberca, cuando no pone los castigos que le están poniendo. Que ojo, Gloria sí menciona eso. Gloria sí menciona en la entrevista que después de que la castiga a ella, él se volvió muy rudo y que sí les daba latigazos, que sí las encerraba, que sí las dejaba sin comer. Gloria sí lo menciona, que sí les pasaba a todas las demás. Yo sí creo que estaba en un proceso de que lo estaba haciendo, como que estaba, repito, hay que ver que este libro, en qué momento lo estaba hablando Gloria. No es lo mismo en ese momento que ahora, que hay que ver qué es lo que tenga que decir. Esto me dio mucha risa. Dice que Sergio es un macho y que la película tenía que ser también escrita por una mujer porque de alguna forma esto muestra cómo el feminismo acabó con el machismo. No se puede reducir lo que Sergio Andrade hacía a machismo, porque lo que él hizo es ser un delincuente, no es ser un macho. Una cosa es ser un macho, otra cosa es ser un delincuente y abusar de muchas menores. El libro empieza hablando de gloria, de qué significa gloria, y habla de que justamente es tener una buena reputación o una buena fama, y que lo contrario es una infamia, exactamente. ¿Cómo es exactamente lo que le pasó a Gloria? Que de estar muy bien,
Es muy complicado porque platica muchos detalles que te digo ya sería entrar y ya estamos aquí con mucho tiempo. Platica sobre la demanda por lo del tapete verde, porque cómo puede ser que haya escrito un tapete verde, de cómo, de cómo en una revista, en una entrevista por una revista Gato Pardo, a Gloria ya la estaban transformando como una señora más sofisticada, que creo que la imagen que logró, y creo que además que es lo correcto que hizo Gloria, porque de una forma muy sutil acabó con el producto que había creado con Sergio y hizo su propio producto, que es mucho más talentoso y mucho más feliz. No hay ningún problema. Que, no, que ya, que en el juicio estaba desesperada porque dice, oye, estamos pagando $500 la hora. No puede ser, o sea, no puede ser que estemos pagando $500 la hora por estar haciendo, por estar en este juicio. Y bueno, la historia ya la conocemos. Finalmente salió la película no fue el éxito que se esperaba, aunque sí tuvo muy buenos comentarios, porque sí tiene muy buena factura. Vean la reseña. Para seguirles platicando ya un poco más de lo del libro, es volver a platicar lo que ya está en la reseña de la película Gloria que está aquí en mi canal. Busquen reseña película Gloria y van a enterarse de más de lo que está pasando. Yo sí creo que Sabina Berman cometió un error con este libro también. Creo que tal vez no tenía la información que ahora tenemos para entender que no se puede revictimizar a las víctimas, no se puede revictimizar a las víctimas, no se puede hacer como que era un detallito lo de Sergio, como que simplemente era como un macho. Y casualmente entrevistó a Sergio. Y casualmente el productor le dijo que le iba a dar chance de que él contara su punto de vista. ¿Cuál es su punto de vista? O sea, para poder conseguir el nombre de Sergio y su historia, estuvieron dispuestos a lavarle un poco la imagen, o qué fue lo que sucedió con esta película. Son varias dudas que tengo. Repito, yo lo que estoy diciendo es únicamente lo que aparece en este libro, que yo me había resistido a leerlo porque pensé que era como repetir lo que venía en la película y dije, ¿por qué voy a volver a hacerlo si ya está la película y ya está diciendo? La verdad es que sí, es muy interesante el hecho de ver todo esto que sucedió, cómo se hizo la película, cómo fue lo que pasó. Y ahora hay que estar muy a la expectativa, y yo estoy a la expectativa, quiero saber qué historia nos va a contar Gloria. Ella, porque ya el primer libro que sacó de Gloria, ella misma ha dicho que no está orgullosa de ese libro. En esta película, que por cierto Gloria después después de las demandas y todo, vio la película y dijo, bueno, hay cosas con las que no estoy tan de acuerdo, pero sí me deja bien, porque la verdad es que sí deja bien parada Gloria, ¿eh? Sí te cuenta su historia dura, muy fuerte, y sí, creo que sí respeta, sin profundizar, lo que Gloria pasó, que fue malo, pero igual, vaya, sí la deja bien. Lo que no soporté fue que dejaran a Sergio bien, porque Sergio no puede estar bien. Sergio fue quien... ¿Qué pasó con el tapete verde que nunca entendí? Ok, el tapete verde, cuando ella narra en el reportaje de la revista Gato Pardo, que cuando está en la casa de la suegra pasa por un tapete verde tejido, Armando dice que cómo es posible que ofenda, porque fue con mala intención, porque lo que quería decir con un tapete verde tejido es como que la señora no era millonaria, como que era de clase media y que eso era ofensivo. Entonces, ese fue el motivo, por eso ya después es que le decía, es un tapete Armani, ¿cómo que era un tapete verde tejido? Y ese fue el motivo de la demanda. Yo creo honestamente que fue una forma de poder hacer un juicio que atrasara y que pudiera impedir que se hiciera la película, que finalmente salió. Y yo la película no creo que lastime a Gloria. Creo que la película deja a Gloria bien. Creo que le superlava la imagen a Sergio. Creo que a Patty no la agrede, a Patty Chapoy, pero a la que sí acaba es a Lina Hernández y ahí sí, todas fueron víctimas, todas fueron víctimas. A Carla y a Katia de la Cuesta como diciendo que ellas fueron las responsables de todo el dinero, fíjate nada más, niñas de 20 años fueron las que se quedaron con todos los millones que había, y Sergio confió en ellas, y Sergio se enamoró de Aline, y Sergio, por favor, ay, me retuerce el estómago que todavía se siga justificando a semejantes monstruos. Este hombre es un monstruo. Sí, la película está muy bien hecha. La película está muy bien hecha. Ya vimos la calidad de personas que había en cuanto a música, en cuanto a fotografía, el productor. O sea, la verdad que este proyecto fue un proyectazo levantado por todo lo más grande de Hollywood. Y la historia sí merece estar contada. Y yo estoy seguro que a Gloria en algún momento le va a gustar tener una película de su vida tal cual fue, porque sería muy interesante ver lo que en realidad pasó.
y el monstruo que tenía al lado y cómo sobrevivió a ese monstruo. Porque también ella sobrevivió a ese monstruo. Estuvo como dice, creo que la imagen que dice, yo no era la reina del harem, era la gallina de los huevos de oro. Creo que fue un muy buen resumen de lo que le sucedió a ella dentro de este grupo. Y cómo si él no acabó con ella es porque le seguía dando dinero. Porque si no se lo hubiera comido en caldo. Y eso es tristísimo, pero bueno. Sí, estoy hablando de la película que está en Netflix, la película de Gloria. Muchísimas gracias por haber estado. Ya ven, me pidieron las reseñas y regresan las reseñas con todos ustedes. Vamos a ver un poquito más adelante, les voy a ir soltando más títulos que hay. Gracias por haber estado todos aquí presentes. Tengan aquí el libro, cualquier información que tengan, pásenla, comenten con argumentos. A mí me gustan mucho los comentarios para bien o para mal. Y repito, lo que estoy diciendo yo no son mis comentarios, son los comentarios que habían en este libro de Sabina, que tuve que resumir mucho al final, porque mucho es lo de la película. Ya vimos cómo se hizo la película, cómo salió adelante. Y yo no sé si Sabina, si volviera a leer el libro con la información que tiene ahorita, estaría tan orgullosa de haber hecho quedar a las niñas y a las víctimas como si fueran unas cualquiera. Eso no está bien bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Les mando un beso y en la noche me conecto, como 11:30. Hablaremos de la expulsión de la Casa de los Famosos y hablaremos preguntas y respuestas sobre todo esto de la reseña de hoy, ¿va? Nos estamos viendo. Un beso. Bye. Chao, chao.